Siendo las 8:10, comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-4 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo inició el pasado 10 de abril y culmina el jueves 1 de mayo, lo cual significa que tenemos un tiempo reducido para conocer el desarrollo teórico de esta unidad curricular. Neuropsicología clínica está organizada en 4 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos la unidad 2, 3 y 4. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada, es decir, antes del 1 de mayo. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico complementario que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 para que tengan la base para dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como objetivo estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos que competen a esta segunda unidad es el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. En primer lugar, conoceremos el sistema de activación reticular, el sistema límbico, las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar conociendo qué hacen los distintos lóbulos. Recordemos que en la sesión anterior les expliqué que el cerebro está dividido en distintos lóbulos y los lóbulos, cada uno a su vez, tiene una función. El lóbulo frontal tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, la atención y memoria de trabajo. Incide en lo que es ese proceso de darse cuenta y tener conciencia del comportamiento. Las funciones que están implicadas en el lóbulo frontal son las que tienen que ver con el razonamiento abstracto, la solución de problemas y el control emocional. También es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Por su parte, el lóbulo temporal tiene que ver con todo lo que es el procesamiento auditivo, la memoria a largo plazo y el reconocimiento de patrones. Está implicado en las funciones cognitivas como la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. El lóbulo parietal es aquel que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial, es decir, cómo nosotros nos ubicamos en el espacio en los distintos contextos. Está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva.
es decir, de nuestro cuerpo, los músculos, articulaciones, tendones, y exteroceptivas, que es el exterior. Se le atribuye básicamente al lóbulo parietal funciones sensitivas, asociativas, así como de reconocimiento del espacio. Dentro de este también están implicadas funciones como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último, y no menos importante, el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior del cráneo, tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual. Y dentro del mismo están implicadas las funciones como el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. Se encarga básicamente de la visión, elabora la información visual, aunque esta trasciende a los lóbulos parietales y temporales. Recordando como estructuras cerebrales importantes tenemos el cerebelo, el cual es el encargado de la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor. Está implicado en las funciones como la coordinación motora fina, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Con respecto a lo que son propiamente los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema de activación reticular ascendente, o como lo pueden encontrar en la literatura abreviado con las siglas SARA, y si es en inglés, lo van a conseguir como SRAA. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como el miedo, la alegría, el enojo y la tristeza. Es decir, que el sistema límbico es esa estructura que aloja todas esas respuestas de las emociones que tenemos los seres humanos. Es aquella estructura que se encarga no solo de las emociones, sino también de la motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, está implicada en funciones como la regulación emocional, la motivación y la memoria emocional. Este sistema límbico es la estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones específicamente. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman el sistema límbico, las cuales son el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos septales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras han sido añadidas al sistema límbico tradicional, y estas son la amígdala, como ya les señalé en la sesión anterior, es la amígdala cerebral, no es la amígdala de la garganta, y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales, e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. La importancia de esta estructura radica en su influencia en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Por su parte, el sistema de activación reticular ascendente, o SARA, se define como aquella red de neuronas que, que conecta el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, este sistema de activación reticular ascendente está formado por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo
y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. ¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Permitir la regulación del estado de alerta y atención, tener el control de la conciencia y vigilia, la integración de la información sensorial que incide en lo que es la dinámica del comportamiento, regula la capacidad para enfocarse y mantener la atención, a la vez que influye en la motivación y la iniciativa. Las alteraciones en el sistema reticular ascendente pueden provocar trastornos del sueño, coma, fatiga crónica y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla la capacidad para enfocarse y mantener la atención. Ahora hablemos de una estructura muy importante que es el lóbulo frontal orbital. Y esta es una región cerebral que está ubicada en la corteza prefrontal, es decir, eso es nuestra frente, que se considera la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Está a su vez formada por la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial. La corteza orbitofrontal en específico se refiere a esa porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recubriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal del lóbulo frontal e incluye las áreas de Brodmann 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tacto olfatorio. Estas estructuras recorren el surco olfatorio que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. Es una región importante del encéfalo que participa en el procesamiento del sistema de recompensa y castigo. Recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales, es decir, del gusto, del olfato, somatosensitiva, auditiva y visual, así como información sensitiva visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal funciona como parte de diversas redes cerebrales. Tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal, como la amígdala, la corteza entorrinal, el hipocampo y otras regiones corticales, como la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal desempeña un papel importante en la modulación del comportamiento motivado, emocional y social. ¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Incide también en lo que es el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, así como en la dinámica del comportamiento. La regulación de la capacidad para controlar impulsos y emociones influye en lo que se denomina la empatía y la comprensión social. Las alteraciones en el lóbulo frontal orbital pueden provocar problemas de control de los impulsos, agresividad o dificultades sociales. Incluso una afectación en el lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad. La importancia de esta estructura radica en que tiene el objetivo de regular la capacidad para controlar los impulsos y las emociones. Cuando hablamos de las emociones, nos vamos a referir a todos aquellos estados subjetivos y fisiológicos
que influyen en la conducta y la experiencia. Cuando hablamos de las emociones, no podemos dejar de mencionar que tenemos unas emociones básicas, tal cual así como se ve en la película Intensamente, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el enojo. Todas estas emociones tienen como función regular el comportamiento motivado, permitir la comunicación social, así como la expresión emocional. También influye la memoria y el aprendizaje. A su vez, regulan el comportamiento motivado e inciden en la comunicación. La corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitaria, ayuda a modular los comportamientos sociales. Los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional, es decir, que hay un cambio abrupto en sus emociones o indiferentes a las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, burlones, vulgares e indiferentes a las situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a los pacientes escandalosamente conversadores, inquietos y socialmente impertinentes. Es posible que la desinhibición y las conductas anormales que puedan ocurrir con el envejecimiento y en muchos tipos de demencia sean el resultado de la degeneración del lóbulo frontal y específicamente de la corteza orbitofrontal. Estos son lo que reportan investigaciones recientes. Partiendo de la afirmación de que el cerebro humano es esa compleja red de neuronas que regula pensamientos, emociones y comportamientos y no funciona de manera aislada, debemos hablar de lo que es la influencia de las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. Ahora conoceremos qué son los neurotransmisores. Son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre las más conocidas tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, la acetilcolina y la melatonina. Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales que van a permitir la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas funciones que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Todo esto es bioquímica. Todo es para que conozcamos cuál es la función de cada uno. Las alteraciones en estas enzimas pueden derivar en trastornos tanto neurológicos como psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para la comprensión de enfermedades como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, entre otros. ¿Cuáles son las funciones de estos neurotransmisores? De manera general, la regulación del estado de ánimo, la motivación, el control de los movimientos y la coordinación. Influyen también en los procesos de atención, concentración, control del dolor, regulación del sueño y la vigilia, regulación del apetito y del mecanismo de la saciedad. Si nosotros recordamos la caracterización de la mayoría de los trastornos, podemos ver que en cada uno de ellos se presentan algunos déficits o alteración en algunas de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. La dopamina, por ejemplo, se asocia con los sistemas de recompensa y el placer. Su función no se limita solo a generar sensaciones de placer,
sino que es crucial para impulsar la motivación, refuerza la conducta orientada a objetivos, participa en el sistema de recompensa, regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, en el movimiento y en la toma de decisiones. Cuando hablamos del deseo y placer anticipado, esto está altamente relacionado con esa tolerancia o espera ante la recompensa. Es decir, que no se espera una recompensa inmediata, sino que permite a la persona poder esperar hasta obtener una recompensa. Ahora, la serotonina es aquella sustancia que regula el estado de ánimo, el mecanismo de la saciedad, de la ansiedad y la regulación del apetito. Es conocido como el regulador del estado de ánimo y el bienestar. Es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. Ya vamos a ver que cuando hay una alteración de la serotonina, esto está relacionado con la presencia de algunos trastornos. Por su parte, la norepinefrina está relacionada con la atención y el estrés y está encargado de aquellas respuestas de lucha, huida. La acetilcolina está involucrada en la regulación del movimiento, la memoria y la atención. Facilita lo que se denomina la plasticidad sináptica. Esto es la capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. La noradrenalina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Se le considera como el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alertas, concentrados y listos para enfrentar los desafíos diarios. La melatonina es esencial para el descanso adecuado y una buena salud en general. Las endorfinas son aquellas sustancias que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Se considera que son los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados naturales para sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Por ejemplo, la depresión se ha asociado con alteraciones tanto en la serotonina como en la norepinefrina. La ansiedad con alteraciones en la serotonina y GABA. ¿Qué es GABA? Es lo que se denomina el ácido gamba aminobutírico, que reduce la actividad neuronal. Se le conoce también como un calmante natural del cerebro y es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar, así como contribuye al control motor y la visión. En los trastornos del estado de ánimo se han encontrado alteraciones en la dopamina y en la serotonina. Cuando nosotros hablamos de la dinámica de la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, permite la coordinación y la comunicación entre todos los sistemas neurológicos. A su vez, e inciden en el mecanismo que ya lo hablé en la sesión pasada, conocida como plasticidad cerebral, que no es más que aquellos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas esas conexiones neuronales. El desarrollo cerebral se refiere a los procesos de maduración y crecimiento cerebral en las diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles son los efectos en el individuo? Podemos decir que las alteraciones cognitivas inciden en dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Las alteraciones emocionales producen cambios en el estado de ánimo, en la motivación
y en la expresión de las respuestas emocionales. Por su parte, las alteraciones motoras producen dificultades en la coordinación motora y en el equilibrio, y las alteraciones en el área de la personalidad van a producir cambios en el funcionamiento de la personalidad y en el área social. De acuerdo a esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras cerebrales inciden en todas las funciones mentales. Y estas funciones mentales, cuando funcionan de manera adecuada, le permiten, por supuesto, un funcionamiento óptimo al individuo. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor y de la personalidad, entonces sabemos que van a estar asociadas dificultades en todos estos procesos y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de conocer todas estas sedes neuronales desde la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos estos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después con respecto al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuando hablamos de diagnóstico en neuropsicología clínica, nos estamos refiriendo a poder evaluar psicológica y neuropsicológicamente las funciones mentales. Todo esto con el objetivo de poder identificar si hay presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista de tratamiento, posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas para mejorar esas funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. Y dentro del proceso de rehabilitación, que es el proceso, a su vez, de realizar una intervención con el objetivo de recuperar o restaurar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras que estén en déficit. Podemos afirmar que la neuropsicología tiene distintas aplicaciones. Dentro de la psicología tenemos la neuropsicología clínica. Como lo vimos en la sesión pasada, ya va a permitir la evaluación específica y tratamiento de los trastornos neurológicos. La neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología, va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales dentro de los contextos legales, a fines de imputabilidad de la persona que está siendo sujeta de evaluación, sea que se trate del victimario o, en el caso de la víctima, para evaluar la afectación de todas estas áreas y de todas sus funciones mentales. La neuropsicología del desarrollo se va a encargar de estudiar el desarrollo del cerebro en las distintas etapas de la vida. En este punto, ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es relevante indicarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta segunda unidad, pueden buscarse el libro Introducción a la Neuropsicología de Ardila y Rosselli, así como el manual de neuroanatomía funcional y aquella bibliografía donde se explique pues cómo qué son los neurotransmisores y cuáles son las funciones de las distintas áreas del cerebro. Pasemos a la unidad 3, que tiene como objetivo, cuyo tema es principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos. Y esta tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Profundizaremos en los núcleos temáticos de ello a través de conocer los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. En esta clase no vamos a profundizar en lo que son los signos y síntomas de cada uno, ya que estos los van a ir conociendo a través de las asignaturas Psicopatología 1 y 2. Nos vamos a centrar en cuáles son los procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos.
En este sentido, podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años gracias al avance y las investigaciones en las técnicas de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen son la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, el electroencefalograma y todos estos estudios llamados paraclínicos. Estos han permitido explorar lo que es el metabolismo cerebral con mayor precisión, tanto en condiciones normales como patológicas. Recuerden que la idea de la neuropsicología es conocer cómo es el funcionamiento normal y cómo es el funcionamiento patológico de las funciones superiores o las funciones mentales. Esto a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Las preguntas al final, Samuel, para yo no perder el hilo. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no tienen ningún daño, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten estructuras similares o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere esta actividad integrada y como señala Hawkes en el año 1994, afirma que existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro y en contraste otras habilidades que tienen una base neuronal ampliamente distribuida y las alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino de daños más extensos. Es importante conocer los correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo este orden de ideas, vamos a conocer cuáles son los principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de estos trastornos. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya sabemos de manera general, los síntomas principales son la ansiedad, el miedo, la activación, la hipervigilancia y una cantidad de síntomas o alteraciones fisiológicas. Los neurotransmisores que están implicados en los mismos son la serotonina, el GABA o el ácido gamma butírico, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo, que tiene que ver con la parte de la memoria. Por eso dentro de los trastornos de ansiedad podemos visualizar que una de las áreas afectadas es la parte de la memoria a corto plazo. Otras de las estructuras o de las regiones cerebrales implicadas en los trastornos de ansiedad son también la corteza prefrontal y el encéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos asociados? Se ha determinado que en los trastornos de ansiedad hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la GABA, así como un aumento de la actividad de la norepinefrina. Bien, con respecto a lo que son los trastornos del estado de ánimo, ya sabemos que los síntomas pueden estar enfocados en usualmente estado de ánimo deprimido o irritable, manía, es decir, aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastornos del sueño, trastornos de la actividad, puede ser actividad aumentada o actividad disminuida o actividad o hiperactividad, anedonia, que es esa incapacidad de experimentar placer. Cuando hablo de esos trastornos del estado de ánimo, se refieren particularmente a todos los tipos de depresión, llámese depresión mayor en todos sus niveles, depresión leve, moderada, grave,
lo que son las distimias, que son todas aquellas condiciones de depresión que permanecen a lo largo del tiempo, pero que no comparten, em, por ejemplo, el síntoma de la presencia de los pensamientos de muerte, sino es como una tristeza perenne, así como las condiciones de bipolaridad en sus distintas formas. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados a estos trastornos del estado de ánimo? La serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales inmersas en los trastornos del estado de ánimo? Una vez más, el hipocampo, la amígdala cerebral, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que casi siempre está asociado o en su comorbilidad puede existir ingesta compulsiva de alimentos combinadas por purgas. En el caso de los trastornos del estado de ánimo, también se ve afectado lo que es el hábito del apetito. Los neurotransmisores que están asociados a estos trastornos de la conducta alimentaria, a su vez, son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Una vez más, podemos ver que las regiones cerebrales asociadas a estos trastornos de la conducta alimentaria también coinciden con los del trastorno del estado de ánimo. Las regiones cerebrales que están asociadas en específico a los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando se habla de los trastornos de la conducta alimentaria, no solamente tenemos la llamada anorexia y bulimia, sino que también tenemos esos trastornos de la ingesta compulsiva, la vigorexia. Es importante que se den una revisadita por el DCM5 y el CIE-11. Las regiones cerebrales que están comprometidas es el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. De acuerdo a esto, recuerden que desde la psicopatología, sobre todo aquella, uno de los conceptos básicos es el de la comorbilidad y casi siempre en los trastornos de la conducta alimentaria también hay comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Por tanto, desde el punto de vista bioquímico, hay alteraciones en la regulación de la serotonina, de la dopamina y la disfunción en las vías de recompensa. Cuando hablo de estos términos de comorbilidad, de acuerdo a cómo está descrito el manual diagnóstico de CM5 y de CM5 revisado, nosotros podemos tener una persona con dos diagnósticos o trastornos del estado de ánimo sin que coincidan los síntomas. En este sentido, es muy fácil encontrarse en la clínica una persona con trastorno de ansiedad, con trastorno de depresión y a su vez con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, se le da preponderancia al que sus síntomas sean más incapacitantes. Volviendo a lo que son los trastornos, vamos a hablar ahora de lo que son los trastornos de personalidad, que como sabemos, la caracterización que hace el DSM-5, que es la mayormente utilizada en el contexto clínico, es bastante amplia y extensa al respecto. Y este manual postula que los trastornos de personalidad están agrupados en tres grandes clústeres, que son el grupo A, denominado los raros y excéntricos, dentro del cual está el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad paranoide. En el grupo B, que es los denominados dramáticos e impulsivos, se tienen el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad narcisista, el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de la personalidad histriónica. Y el grupo C, que son los ansiosos, tenemos el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente
y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que trastorno de personalidad. El TOC viene a ser un trastorno de ansiedad. Además de estos tres grandes clústeres, de acuerdo a lo que propone el DSM-5, también tenemos algunos otros trastornos de personalidad originados por cambios en el funcionamiento del cerebro, como el síndrome de la corteza orbitofrontal, que sea alteración en esta área puede derivar en un trastorno de personalidad antisocial. Y tenemos aquellos trastornos de personalidad que pueden darse posterior a un traumatismo craneoencefálico, de acuerdo a donde esté alojado dicho traumatismo. Volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de personalidad, se tiene nuevamente la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los mecanismos o las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de personalidad? La corteza prefrontal, que recordemos es aquella que regula todo lo que tiene que ver con la expresión y la regulación de las emociones, así como de la capacidad de juicio, la capacidad de darse cuenta. La amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Estas son las áreas que están comprometidas. Bioquímicamente hay alteraciones en la regulación de la serotonina y en el sistema de recompensa, al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de la personalidad también podemos encontrar comorbilidad tanto con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de la conducta alimentaria o trastornos por consumo y abuso de sustancias. Podemos ver que esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Cambia son las regiones cerebrales que están afectados al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con la postura localizacionista. Esto es la manera en que estamos viendo bioquímicamente y neuroanatómicamente. Es solo una manera de poder comprender y poder hacer el abordaje en las evaluaciones neuropsicológicas. Ahora, con respecto a los trastornos del sueño, estos pueden manifestarse a través de síntomas como el insomnio, la narcolepsia, el sonambulismo y otros tipos de alteraciones en el hábito del sueño. Los neurotransmisores asociados en esta condición son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, el tronco del encéfalo, la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que era la inquietud de Samuel, sabemos que hay una amplia variedad de condiciones, dentro de las cuales o el mayormente, vamos a decir, diagnosticado o conocido es el trastorno del espectro autista o TEA. Igualmente, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. La característica de los trastornos del neurodesarrollo es que casi siempre los vamos a encontrar con mayor prevalencia o con mayor acentuación de malestar clínicamente significativo en la infancia y adolescencia. Es decir, que sus signos y síntomas comprometen lo que es muchas áreas del desarrollo. Se tienen dentro del mismo los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje y algunas condiciones como los trastornos del aprendizaje. No me voy a detener aquí en la sintomatología de cada uno. Recuerden que para ello tenemos la caracterización que hacen los manuales diagnósticos de CM5 y CIE-11. Además, en el caso de ustedes, tienen las asignaturas psicopatología 1 y 2 y algunas otras donde profundizan de manera más específica en la sintomatología de cada una de estas condiciones. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? Las investigaciones han determinado que están la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en estos trastornos? La corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y
el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, también hay alteraciones en la regulación de la dopamina, la serotonina y en las vías de recompensa. También dentro de todo esto vamos a hablar de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos síndromes neuropsicológicos se refieren a todos aquellos trastornos cognitivos comportamentales que se observan en caso de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de los cuales tenemos los síndromes de atención, la afasia, donde hay dificultad en la expresión del lenguaje, la alexia, que es la incapacidad para poder reconocer las grafías de las letras. Las grafias tienen que ver con dificultad en la grafia tiene que ver con dificultad en la escritura, la acalculia con dificultad en hacer cálculo, la agnosia con el reconocimiento visual, la apraxia, que es la dificultad para realizar habilidades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con la pérdida de memoria, y el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo frontal, además de los delirios y las demencias. Las demencias, acuérdense que es dificultad en el proceso de la memoria. También hay disminución de esa capacidad para memorizar. Dentro de las demencias más conocidas está la demencia tipo Alzheimer, donde no solamente hay una afectación de la memoria, sino que hay un deterioro progresivo de todas las funciones mentales y convierte a la persona en totalmente dependiente del cuidado del otro. Es importante destacar que todos estos trastornos son complejos, son multifactoriales, es decir, no existe un solo factor o un solo elemento que lo cause, sino que su etiología es multifactorial a distintas causas, distintos orígenes que pueden dar lugar a todos estos tipos de trastornos que ya hemos mencionado. Y que la neurobiología y la neuropsicología es solo una parte de la ecuación, pero que para nosotros los psicólogos es importante conocer, porque esto, como ya lo mencioné, nos va a permitir, a través de la evaluación neuropsicológica, poder conocer si un área está afectada. Pues, donde está afectada podría apuntar el diagnóstico. En este caso, la psicología, la sociología y la medicina juegan un papel importante en la comprensión y tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias en investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social también inciden e influyen en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento. Por eso, no podemos aislar solamente los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, sino también la neuropsicología implica una integración de las distintas disciplinas como la neurología, la psicología y la medicina. Es importante que para esta unidad puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría realizada por los autores Sado y Kaplan, muchos de ellos, muchos de ustedes ya lo deben manejar si vieron psicopatología. Cualquiera de los manuales de psicopatología, el más conocido es el de Sandin, Velo y Ramos, que al menos en la universidad y en todas las carreras, en todas las facultades y escuelas de psicología, es un material de referencia para distintas unidades curriculares. Con respecto a la última unidad, dentro de la cual su tema son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, esta tiene como objetivo el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral. Conoceremos de manera breve cuáles son o cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de las cuales tenemos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los test y las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizados. La evaluación en neuropsicología
difiere de la evaluación psicológica tradicional, ya que hay pruebas específicas para poder diagnosticar ciertas condiciones o ciertas funciones, como es el plan de intervención neuropsicológica. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implica varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración sociolaboral de los pacientes. ¿Por qué hablamos de calidad de vida? Porque la alteración de las funciones mentales, recuerden que cuando hablamos de funciones mentales son todas aquellas que evaluamos en el examen mental: atención, concentración, memoria, función ejecutiva, memoria a corto, a largo plazo, orientación en tiempo, espacio y persona, incluida la afectividad, que es como la persona enfrenta las situaciones de evaluación. Todo esto incide y altera la calidad del funcionamiento del paciente cuando hablamos de integración sociolaboral, porque la mayoría de estas condiciones de origen neuropsicológico pueden generar situaciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con déficit en la memoria, que van reduciendo esa capacidad de funcionamiento en la vida cotidiana. Bárbara Wilson, que es quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica, define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Otra finalidad de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un nivel óptimo de bienestar para poder reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida diaria y para ayudar a retomar en la medida de lo posible a sus actividades previas al daño cerebral. A continuación, vamos a hablar de cuáles son aquellos elementos que debemos considerar para diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero, por supuesto, y yo diría que el más importante, es la evaluación inicial. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación, debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer de los conocimientos de otras especialidades. Por tanto, nuestra pauta o nuestra guía para evaluar es realizar una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis en los antecedentes patológicos del individuo. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer lo que se denomina como funcionamiento premórbido del paciente, es decir, cómo eran las funciones mentales del paciente antes de tener la condición que lo derivó a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, vamos a evaluar las áreas cognitiva, emocional y conductual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo cognitivo, que es lo que tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje y cómo procesa la información a nivel sensorial, inciden en el procesamiento emocional y cómo lo manifiesta a nivel conductual. Cuando nosotros hablamos de la evaluación funcional, debemos poder identificar cuáles son las habilidades cotidianas que la persona puede realizar de manera independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro del examen neuropsicológico se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo, usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una anormalidad cerebral. Aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, su objetivo fundamental es siempre el mismo: es poder identificar cómo es el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual como un área derivada de la neurología y la psicología. La neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una y otra, lo cual en ocasiones ha llevado a proponer una distinción entre neurología, neurología comportamental y neuropsicología según el énfasis en el análisis clínico en la utilización de pruebas psicométricas. Cuando hablamos de pruebas psicométricas, son pruebas objetivas, estandarizadas, con una confiabilidad y validez
Ya ustedes a nivel de psicometría deben saber qué es lo que eso significa. Cuando se trata de hacer el seguimiento de un paciente o comunicar los resultados de un examen, es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con propiedades psicométricas suficientemente establecidas para que la selección de pruebas que serán utilizadas durante la evaluación cumplan los criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez para poder describir con propiedad las habilidades y disminución de habilidades cognitivas de la persona que estemos evaluando. Por otra parte, dentro de este diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos la evaluación, sino que esto nos va a permitir establecer objetivos. Y estos objetivos, como en todo proceso psicológico, deben ser específicos, medibles y alcanzables para el paciente, que deben considerar o deben ir dirigidos, en este caso, hacia la mejora cognitiva, hacia la mejora de los procesos de atención, de memoria y de lenguaje. Desde el punto de vista emocional, la regulación o la gestión de la expresión del estado de ánimo. Desde el punto de vista conductual, debe llevar a la mejora o facilitar un comportamiento adaptativo y que le permita mantener tanto sus habilidades sociales como la integración sociolaboral. Es decir, que a pesar de la condición, la persona pueda mantenerse de manera suficientemente independiente y que le permita em, incorporarse a su trabajo sin ningún tipo de limitación. Ahora, las intervenciones neuropsicológicas, como la mayoría de los procesos de intervención, deben estar basados en evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia, ya que hay distintas investigaciones que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de la atención, la memoria y el lenguaje. El entrenamiento en habilidades sociales, que es algo que se pierde cuando hay alteraciones en el área neuropsicológica, y la terapia ocupacional. Por supuesto, esta terapia ocupacional la va a hacer el especialista en el área en conjunto con las pautas que nosotros les demos. El diseño de programas específicos debe ser un programa individualizado y personalizado. Somos nosotros quienes vamos a establecer cuál es la duración y la frecuencia de las sesiones. Vamos nosotros a elegir el tipo de intervención y técnicas que deben ir individualizándose de acuerdo al grado de afectación del paciente. También debemos incluir la participación de las familias o los cuidadores. Por lo tanto, la psicoeducación aquí es un elemento importante en relación con entrenar a los familiares en lo que es el trastorno por lo que esté pasando el paciente, informarle cuáles son las investigaciones que se han encontrado con mayor efectividad a fines de seguimiento. La evaluación continua, porque en todos los procesos de intervención, sobre todo en el área neuropsicológica, es importante la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención. Esto es para verificar la implementación y el seguimiento es implementar el programa, realizar el seguimiento regular, pudiendo hacer los ajustes necesarios a las intervenciones de acuerdo a las necesidades emergentes del paciente y proponer lo que son objetivos y metas realizables según el progreso del paciente. La evaluación final es volver a realizar toda la evaluación inicial para medir el progreso de los objetivos, así como va a permitir identificar cuáles han sido las mejoras a nivel de calidad de vida y de integración sociolaboral. Ahora, existen algunos programas, si quiere decirse estándar, para la neuropsicología. Podemos mencionar los programas de rehabilitación cognitiva, que están dirigidos a aquellos pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Cuando hablamos de lesiones cerebrales traumáticas, son aquellas personas
que han tenido traumatismos cráneoencefálicos o que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares. Se tienen los programas de la terapia cognitivo-conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con trastorno del espectro del autismo. ¿Cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos? Pues tenemos los manuales de terapia neuropsicológica, las pruebas y escalas de evaluación neuropsicológica, los software de reevaluación neuropsicológica y la colaboración o el trabajo de integración con otros profesionales de la salud. Cuando hablamos de la neuropsicología, no podemos obviar lo que son las pruebas neuropsicológicas. En los recursos de consulta, yo les dejé un material donde pueden visualizar cuáles son las pruebas neuropsicológicas que son mayormente utilizadas. Vamos a comenzar por una que ustedes deben ver en psicopatología, que es el MMSE, que es la evaluación mínima del estado mental, que consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Fue creada por los autores Folstein y Folstein. Usualmente se considera una prueba de cribado o de screening neuropsicológico, es decir, una prueba, antes de aplicar una batería larga, esta batería nos va a indicar si la persona posee algún tipo de afectación en sus funciones mentales de manera general y rápida. Esta nos va a permitir identificar cuáles son las funciones mentales, sobre todo en el caso de los adultos mayores o una persona que haya tenido una condición, porque casi siempre se aplica en esa población, a menos que nosotros sospechemos que una persona, un paciente, viene por una condición neuropsicológica, entonces nosotros podemos aplicar este examen mínimo del estado mental. La otra prueba es la evaluación cognitiva Montreal, cuyas siglas se denominan MOCA. Este MOCA es otra prueba que se considera para hacer el examen mental, es una prueba de screening o privado y es para conocer cómo están todas las áreas del funcionamiento cerebral. Y de acuerdo con su puntaje, nosotros podemos determinar la presencia de daño cognitivo. Por excelencia está el protocolo de Luria o la batería neuropsicológica de Luria. Esta es una prueba, si es más larga, va a permitir detectar la presencia de patología neuropsicológica de una manera sencilla y rápida. Aunque la versión eh, el Luria tradicional es larga, existe una adaptación del protocolo de Luria realizado por la Universidad Central de Venezuela. Es un protocolo breve que dura 10 minutos. Se puede utilizar en adultos mayores, con personas mayores de 15 años, con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Es utilizada en evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son las pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, estas pruebas nos van a permitir discriminar cuál es el funcionamiento actual de las funciones mentales del paciente. Por ejemplo, hablé de lo que es la adaptación del protocolo de Luria porque la batería de Luria de Halstead-Reitan es una batería muy larga. Sin embargo, arroja muchísima información, pero el costo en tiempo es bastante extenso y en algunas ocasiones suele redundar en la evaluación de los mismos ítems. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, podemos seleccionar o elegir una prueba que sea corta. También recordemos que una característica de estos pacientes con condiciones neuropsicológicas es que tienden a tener mucha lentitud en sus respuestas verbales. Entonces, no deberíamos hacer un proceso de evaluación neuropsicológico que sea largo y cansado para el paciente, sino más bien pruebas que sean de corta aplicación para que nosotros podamos tener una impresión diagnóstica más rápida y podamos hacer la intervención efectiva. Hablemos de ahora de una prueba llamada Cognistat. Esta es una prueba realizada
por un grupo de conductistas en el norte de California que tiene como objetivo evaluar funciones cognitivas de manera breve, pero es bastante discriminativa ya que puede ser usada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como son lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente es para determinar cómo está la conciencia, la orientación, la atención y el tiempo. La evaluación con el CONISTAC dura 15 minutos y permite un mayor nivel de discriminación, ya que va a documentar el cambio del estado cognitivo. Tiene un sustento válido teórico, sus resultados son bien recibidos por los distintos especialistas médicos y esta prueba ha sido utilizada en diferentes muestras de investigación, como en los casos de las demencias, los accidentes cerebrovasculares, en abuso de sustancias, en traumatismos cráneoencefálicos y en alteraciones psiquiátricas. Ahora hablemos del EXIT. Esta es una prueba que evalúa funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por Donald E. Royal en el año 1992. Su tiempo de administración es de 15 minutos, consta de 25 ítems, cada puntaje o cada ítem recibe un puntaje de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Entonces aquí podemos ver que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5 y arroja un puntaje global de 50, siendo un punto de corte para un adulto joven. Rara vez un adulto joven supera el 5 de 50 cuando estamos hablando de entre 5 y 15. Esto podría sugerirnos que hay una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con pruebas convencionales de despistaje. Por su parte, tenemos el EXIT-2. Es una prueba que permite evaluar otras áreas que no se evalúan en la prueba tradicional, como la fluidez, fluidez verbal, comando complejo, orden invertida, conteo, conducta de utilización, percepción, conductas automáticas, las persistencias motoras, los reflejos, las ecopraxias y las secuencias manuales. Ahora, tenemos, por otra parte, una prueba denominada NeuroSI, el BNCE, que algunos lo llaman el mini Luria, que es utilizada a partir de los 18 años. Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la corea de Huntington, el Parkinson, los traumatismos cráneoencefálicos y las lesiones como los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructivas. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Estamos viendo aquí que todas estas pruebas tienen como fin evaluar específicamente cuáles son todas esas funciones mentales. También tenemos lo que es el dibujo del reloj. Ese dibujo del reloj está integrado también en la evaluación cognitivo Montreal o MOCA, que consiste simplemente en indicar a la persona dibuje un reloj que marque cierta hora. Se evalúa cómo se dibuja el círculo, cómo ubica los números. Y de acuerdo a ello, esto nos puede indicar si hay alteraciones en las funciones ejecutivas. El STRUB, que es el test de los colores, evalúa aquellas funciones ejecutivas que también tiene que ver con los procesos de atención, específicamente la atención y la memoria selectiva. Entonces, de acuerdo al conocimiento o el manejo de estas pruebas, nosotros también podemos, en base a ello, poder hacer nuestro plan de intervención. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene en la evaluación, específicamente en los pacientes adultos, al igual que en los pacientes niños, las escalas Wechsler. En el caso de los adultos, es el WISE,
el WISE, van por el WISE 4 o 5, si mal no recuerdo. En nuestro país, en el caso de niños, existe el WIS 5, se utiliza todavía la versión 4. Estas pruebas son bastante costosas, por eso estas evaluaciones neurológicas, si alguien tiene estas pruebas, las evaluaciones de carácter neuropsicológico tienden a ser bastante costosas. Estas pruebas Wechsler se trata de medir el nivel de inteligencia, pero lo interesante de estas escalas Wechsler es que son medidas por sus pruebas y cada una de estas pruebas evalúa áreas específicas. Me refiero también a que esta prueba tiene índices y estos distintos índices nos dan cuenta de cómo está siendo el funcionamiento cognitivo de las personas. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, no solamente nos referimos a como la conoce la mayoría de la gente, que es en función de si una persona es un profesional brillante o que tuvo excelentes notas escolares. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, nos referimos a la capacidad adaptativa o, como lo postula el mismo Wechsler, es esa capacidad global para actuar con un propósito, pensar racionalmente e interactuar efectivamente con el entorno. Nosotros vemos allí cómo interactuar efectivamente con el entorno tiene que ver con esa capacidad adaptativa que evalúa las escalas Wechsler. A partir del WISE 3 se incorporan índices neuropsicológicos. Estos índices neuropsicológicos implican que no necesitamos aplicar toda la batería, sino que nosotros podemos identificar a través de algunas subpruebas cómo es el procesamiento de la información a fin de que nosotros podamos establecer un perfil y en este perfil describir cuáles son las fortalezas y debilidades a nivel cognitivo. Todo esto a fines no solamente de evaluación, sino de intervención. Algunas puntuaciones pueden arrojar las diferencias, por ejemplo, el coeficiente intelectual verbal y el coeficiente intelectual manipulativo, se puede sacar un índice de deterioro cognitivo. Podemos ver cómo la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, cuando hablamos de este índice de deterioro, es porque nosotros podemos visualizar cuáles son las funciones mentales que se mantienen, es decir, las que no tienen ningún tipo de alteración o condición. Y las que no se mantienen son aquellas áreas que están afectadas. Existe una tabla para medir eso o para medir estos coeficientes de deterioro y estos van a ser indicadores de carácter neurológico que permiten determinar si hay una alta probabilidad de presencia de organicidad o de daño. Siendo así, se pueden aplicar pruebas específicas desde el punto de vista neuropsicológico de acuerdo al área que está afectada. No me voy a detener en las características de esta prueba, solo voy a señalar que una de las que da mayor información es el vocabulario, porque el vocabulario es aquella capacidad de información adquirida donde se utiliza la memoria remota y esa capacidad de abstraer y generalizar a nivel verbal cómo construimos definiciones a través del vocabulario. Este nos va a dar cuenta de cómo ha sido recibida esa estimulación cultural a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de la escolaridad. Esta es una de las últimas funciones que se pierde, el lenguaje. Por eso es importante identificar cómo está la función de vocabulario, así como diseño con cubos de estas escalas Wechsler. Em, si salen puntuaciones bajas en diseño con cubos, nosotros podemos suponer la presencia de algún tipo de organicidad. Finalmente, para ir cerrando, es importante recalcar que el avance de la neurociencia va a un ritmo muy acelerado. La tecnología y el progreso científico de la ciencia del comportamiento día a día
proponen nuevas técnicas, teorías para entender el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en su evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para ir de la mano con los avances de esta apasionante relación del funcionamiento cerebral, conducta, cognición y subjetividad humana. Pero que toda esta información, que yo sé que es bastante densa, es bastante complejo de asimilar la primera vez, toda esa información les haya sido muy útil. Tengamos presente que cada persona evaluada, cada paciente es único y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica, damos por culminada este segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Neuropsicología Clínica. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Muchas gracias por su participación, por su atención y que tengan mucho éxito en sus evaluaciones. Este es el momento para aclarar sus dudas, preguntas, inquietudes.